Good afternoon, everyone. Thank you so much for being here today. Buenas tardes el día de hoy. Gracias por estar todos aquí. Before we begin our Bible study, let's go ahead and begin with the song of praise. Antes de empezar con el estudio de Biblia, vamos a empezar con un himno. Turn up all lights as you are tempted tossed. When you are discouraged, thinking all is lost. Count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Are you ever burdened with a load of care? Does the cross seem heavy you are called to bear? Count your many blessings, every thought will find, and you will be singing as the day goes by. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, say what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Amen. Let us pray. Oremos. Father God, thank you for bringing us together today to hear and learn more of your word. Padre, gracias por reunirnos aquí el día de hoy para aprender y escuchar más de tu palabra. Thank you for all your love and grace you give us each day and all the blessings you bestow upon us. Gracias por toda tu gracia y tu amor que nos traes. During this time, may we keep our minds from distractions Durante and our, este tiempo, ayúdanos a quitar toda distracción de nuestras mentes and our hearts from wandering. y nuestros corazones de Open our hearts, minds, and ears to understand your truth. abre nuestros corazones, oídos y ojos a tu verdad. May our faith grow stronger through worship and studies as we continue to hear your redemptive word. Y que nuestra fe crezca más al escuchar y aprender tu palabra redentora. Father, also thank you for bringing all our brothers and sisters back safely from Ora. Padre, también te agradecemos por traer a todos nuestros hermanos y hermanas de regreso de la conferencia de Hora. And all these things we pray in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, with thanksgiving. Te pedimos todo eso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo con agradecimiento. Amén. Amen. All right, good afternoon, everybody. Welcome to this Bible study. Buenas tardes a todos, bienvenidos a este estudio bíblico. This study is titled The Construction of the Tower of Babel. El título de hoy es La construcción de la Torre de Babel. So let us begin with the verse. It's going to be Genesis 11, 1 through 4. Vamos a comenzar con este versículo de Génesis 11 del 1 al 4. And it says, Now the whole earth used the same language and the same words. It came about as they journeyed east that they found a plain in the land of Shinar and settled there. They said to one another, Come, let us make bricks and burn them thoroughly. And they used brick for stone, and they used tar for mortar. They said, Come, let us build for ourselves a city, and a tower whose top will reach into heaven. And let us make for ourselves a name, otherwise we will be scattered abroad over the face of the whole earth. Génesis 11 del 1 al 4, toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Y aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillos en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos. Y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de la tierra. Now, we've all heard about the Tower of Babel in one way or another. This is the tower that was built to reach heaven. Todos hemos escuchado de la Torre de Babel de una u otra forma, y esta torre es la que fue construida para alcanzar el cielo. Now, God was not pleased with the construction of this tower, so he came down and confused their languages and scattered all the people over the face of the earth, so the construction had to stop.
Y como Dios no le agradó esta construcción, decidió confundir a todos los que estaban ahí, am, confundió sus lenguas y los dispersó sobre todo el pueblo, sobre la faz de la tierra, y entonces la construcción tuvo que detenerse. So, what does this really mean, and how is it related to us today? ¿Esto qué significa realmente y cómo se relaciona a nosotros el día de hoy? So, in order to understand the Tower of Babel, we need to understand about where this story appears in the Bible, and we have to understand the structure of the Bible also. Para comprender la Torre de Babel, necesitamos entender dónde aparece esta historia en la Biblia y comprender la estructura de la Biblia. So, just like any other book, the Bible has a structure. There's an intro, there's a body, and there's a conclusion. Como cualquier otro libro, la Biblia tiene estructura, tiene una introducción, un cuerpo y una conclusión. The introduction to the Bible is Genesis 1 through 11. So, it ends where we just read. La introducción de la Biblia es de Génesis del 1 al 11 y termina precisamente donde acabamos de leer. The main body of the Bible goes from Genesis 12, which is the story of Abraham. Abraham begins the main portion of the biblical story, and it goes all the way to the book of Jude. El cuerpo principal de la Biblia comienza en Génesis 12, que es la historia de Abraham. Abraham inicia la parte principal de la historia bíblica y continúa hasta los libros de Judas. And the conclusion is the book of Revelation. And this is because in the introduction, Genesis 11 is the conclusion of the introduction. La conclusión es el libro de Apocalipsis. Esto se debe a que dentro de la introducción en Génesis 11 constituye la conclusión de esta introducción. So that means the conclusion of the introduction has to match the conclusion of the entire book, which is the book of Revelation. Esto significa que la conclusión de la introducción debe corresponder con la conclusión de todo el libro, que es el libro, ese es el libro de Apocalipsis. And do they match? Yes, because God declared the end from the beginning. ¿Y si coinciden o no? Y la respuesta es sí, porque Dios declaró el fin desde un principio. So Genesis 11 is about the Tower of Babel, and the name Babel in Hebrew is Babel, which is the same as Babylon. En Génesis 11 trata sobre la Torre de Babel y el nombre Babel en hebreo también es Babel, que es el mismo nombre para Babilonia. So Babylon in Hebrew is also Babel. So Babel and Babylon are the same. And how does this revelation end? Babilonia en hebreo es Babel. Entonces, Babel y Babilonia es la misma palabra. ¿Y cómo termina esto en Apocalipsis? So let us read Revelation 18, verse 2. Vamos a leer Apocalipsis 18:2. And it says, And he cried out with a mighty voice, saying, Fallen, fallen is Babylon the Great. She has become a dwelling place of demons and a prison of every unclean spirit, and a prison of every unclean and hateful bird. Apocalipsis 18:2 dice, y clamó con potente voz, diciendo, cayó, cayó la gran Babilonia, se ha convertido en habitación de demonios, en guardia de todo espíritu inmundo y en guarida de toda ave inmunda y aborrecible. So, towards the end of Revelation, we come to a place where Babylon is fallen. Entonces, al final de Apocalipsis llegamos a un momento donde Babilonia cae. Just like the Tower of Babel, it gets destroyed by God. So Babylon is fallen. Igual que la Torre de Babel es destruida por Dios y Babilonia cae. So that's the conclusion of the introduction of the Bible, as well as the conclusion of the entire Bible. Entonces, esa es la conclusión de la introducción de la Biblia y también la conclusión de toda la Biblia. The Bible ends with Babylon being destroyed and God's people coming out of there and God establishing a new city for them called the New Jerusalem. Y la Biblia termina con Babilonia siendo destruida, con el pueblo de Dios saliendo de ella y con Dios estableciendo para ellos una nueva ciudad llamada Nueva Jerusalén. And so now, how does Genesis chapter 11 end? It begins with the Tower of Babel, then God scatters them abroad, and then it gets destroyed, and it ends with the genealogy of Shem's lineage. ¿Cómo es que termina Génesis capítulo 11? Comienza con la Torre de Babel, Dios dispersa a las personas por toda la tierra, la torre es destruida y el capítulo concluye con la genealogía de Sem. So let us now go to Genesis 11. It's supposed to be 10 through 11, and then also verse 26. Vamos a leer Génesis 11 del 10 al 11. And it goes, there are the records of
there are the records of the generations of Shem. Shem was 100 years old and became the father of Arpachshad 2 years after the flood. And Shem lived 500 years after he became the father of Arpachshad, and he had other sons and daughters. Terah lived 70 years and became the father of Abraham, Nahor, and Haran. Vamos a leer Génesis 11 del 10 al 11 y también el versículo 26. Estas son las generaciones de Sem. Sem tenía 100 años y engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y vivió Sem 500 años después de haber engendrado a Arfaxad y engendró hijos e hijas. Versículo 26, Taré vivió 70 años y engendró a Abram, a Nacor y a Harán. So it starts with Shem and goes all the way to Abraham. So Babylon falls, and who comes out of Babylon? Entonces comienza con Sem y llega hasta Abraham. Así que Babilonia cae. ¿Y quién sale de Babilonia? So Abraham comes out of Babylon. Abraham es quien sale de Babilonia. So Abraham was living there in Ur of the Chaldeans, which was the same place where the Tower of Babel was built. Abraham vivía ahí en Ur de Caldeos, que era el mismo lugar donde la torre fue construida. He was taken out of there by God. God called him out to establish a new nation, a new kingdom, the kingdom of God. Y Dios lo sacó de ahí, Dios lo llamó para que estableciera una nueva nación, un nuevo reino, que es el reino de Dios. So God called him out of the Ur of the Chaldeans, and then Abraham goes to Canaan, where Jerusalem is. Entonces Dios saca a Abraham de ahí y fue a Canaán y se encuentra con una ciudad que es Jerusalén. Now we're going to move on to Revelation 18, 4 through 5. Vamos a seguir a Apocalipsis 18 del 4 al 5. I heard another voice from heaven saying, "Come out of her, my people, so that you will not participate in her sins and receive of her plagues. For his sins have piled up as high as heaven, and God has remembered her iniquities." Apocalipsis 18 del 4 al 5, y oí otra vez del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus iniquidades. So Revelation ends with God's people coming out of Babylon and establishing the New Jerusalem. Apocalipsis termina con el pueblo de Dios saliendo de Babilonia y entrando en la nueva ciudad, la nueva Jerusalén. In Genesis 11, we are given the conclusion of the entire history of redemption, so we're shown what will be our future. En Génesis 11 se nos presenta la conclusión de toda la historia de redención, se nos muestra cuál será nuestro futuro. This future which is to come out of Babylon and enter into the New Jerusalem. Y este futuro es salir de Babilonia y entrar en la nueva Jerusalén. So if we are Abraham's true descendants, this is what we need to do. Y entonces si somos verdaderos descendientes de Abraham, eso es lo que tenemos que hacer. This is what Abraham did, and thus this is what we need to do to follow in his footsteps. Esto fue lo que hizo Abraham y lo que tenemos que hacer nosotros para seguir sus pasos. So why was the Tower of Babel such a bad thing? ¿Por qué fue tan malo construir la Torre de Babel? Who built the Tower of Babel? ¿Y quién la construyó? We're going to read Genesis 11:2. Vamos a leer Génesis 11:2. And it says, "It came about as they journeyed east that they found a plain in the land of Shinar and settled there." Génesis 11:2, y aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. So, the Tower of Babel was built in a place in the land of Shinar. La Torre de Babel fue construida en un lugar llamado Sinar. So if we know who was ruling over Shinar, then we know who built it. Entonces, si sabemos quién gobernaba Sinar, también podemos saber quién la construyó. So now we're going to read Genesis 10, 8 through 10. Vamos a leer Génesis 10 del 8 al 10. Now Cush became the father of Nimrod. He became a mighty one on the earth. He was a mighty hunter before the Lord. Therefore it is said, like Nimrod, a mighty hunter before the Lord. The beginning of his kingdom was Babel and Erech and Akkad and Calneh in the land of Shinar. Génesis 10 del 8 al 10. Cus engendró a Nimrod. Este llegó a ser un poderoso en la tierra. Fue un poderoso cazador delante del Señor. Por eso se dice, como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. El comienzo de su reino fue Babel, Erech, Akkad y Calneh en la tierra de Sinar. So this person named Nimrod, he's the one that ruled over all the land of Shinar, and he was a mighty one. Ese nombre,
hombre llamado Nimrod fue quien gobernaba esta tierra de Sinar y fue llamado poderoso. So being this mighty one is actually not a good thing because it means that he was actually a tyrant. Y ser llamado poderoso en este contexto no es algo bueno porque significa que era un tirano. So a tyrant is someone who's an oppressive ruler who rules with violence. He forces people. So he was a tyrant who was very powerful and he was a mighty hunter. Y un gobernante que es un tirano es opresor y gobierna con violencia y obligaba a las personas por la fuerza. Era un tirano muy poderoso y un gran cazador. So Nimrod used his power to turn people against God, and he gained all the influence and glory for himself. Y utilizó su poder para apartar a las personas de Dios y obtener toda la influencia y toda la gloria. So he built this kingdom in the land of Shinar, and the name is Babel, the land, and this is where the Tower of Babel was built. Y este hombre edificó este reino en la tierra de Sinar y lo nombró Babel, y ahí fue donde se construyó la torre de Babel. So now let us read Genesis 10:25, Vamos a leer Génesis 10:25. and it says, 2 sons were born to Eber. The name of one was Peleg, for in his days the earth was divided, and his brother's name was Joktan. Génesis 10:25, y a Eber le nacieron 2 hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. So during Peleg's days, the earth was divided. So what this means is during his days, God confused the languages. So people had to scatter throughout the world, so the earth was divided. Durante los días de Peleg, la tierra fue dividida. Y esto significa que durante su tiempo, Dios confundió las lenguas, de modo que las personas tuvieron que dispersarse por todo el mundo, y así fue dividida la tierra. Nimrod was the main guy who built the Tower of Babel, and Peleg participated in this work in building the Tower of Babel. Nimrod fue el principal responsable de construir la torre, pero también Peleg participó en esta obra. So who was Peleg? Peleg was Abraham's great-great-great-grandfather. ¿Quién era Peleg? Peleg era el tatarabuelo de Abraham. What does the Tower of Babel mean? ¿Qué significa la torre de Babel? So number one, this symbolizes the people's distrust of God's covenant, the rainbow covenant. Esto simboliza la desconfianza del pueblo en el pacto de Dios, que era el pacto del arco iris. So God made a promise, and God said that he would never destroy the world again with the flood. Dios les había dado una promesa que nunca volvería a destruir el mundo con un diluvio. But people could not trust that. So they built this tall, high tower so that when the flood came again, they could go to the top so that they wouldn't get killed in the flood. Pero el pueblo no confiaba en esto, así es que construyeron una torre muy alta por si llegaba otro diluvio, pudieran ir hasta la cima y no morir ahogados. This was the people's feeble attempt to overcome the flood because they didn't trust God. Este fue un débil intento de vencer el diluvio porque no confiaban en Dios. They were dissatisfied and discontent with God's judgment, and they said, why would God do this? Why does a loving God do that? And we hear that a lot even today. Estaban descontentos e insatisfechos con el juicio de Dios y decían, ¿por qué haría algo Dios así? ¿Por qué un Dios de amor haría esto? Y esto también es algo que escuchamos hoy en día. So they built the Tower of Babel to overcome another flood if it happened again. Entonces construyeron la torre por si había otro diluvio para poder sobrevivirla. So what else does the Tower of Babel mean? It also means that this was a human effort for salvation. También, que es otro significado, esto fue un esfuerzo humano para obtener salvación. These human beings united together and they used all their wisdom, their technology, skills, talents, so that they could build this tower so it would reach heaven. Estos seres humanos se unieron y utilizaron toda su sabiduría, tecnología y habilidades y talentos para construir esta torre para alcanzar el cielo. So this was a very humanistic effort, and there was no God involved in any of this. Este fue un esfuerzo completamente humanista y en ello no había lugar para Dios. So now let us read Genesis 11:3. Vamos a leer Génesis 11:3. They said to one another, "Come, let us make bricks and burn them thoroughly." And they used brick for stone, and they used tar for mortar. Génesis 11:13.
11:3, y se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien, y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Brick replaced stone, and stone is natural. El ladrillo sustituyó a la piedra y la piedra es natural. Stone is something that is God made. Brick is what humans make, which is artificial. You bake it. La piedra es algo que Dios hace, es natural. El ladrillo es algo que es hecho por humano, es artificial y hay que coserlo. So this is telling us that they use human effort and human technology to try and gain salvation. Y eso nos enseña que utilizaron esfuerzo y tecnología humana para intentar alcanzar la salvación. So they also use tar. They use tar to replace the mortar. Mortar is natural. It's a mixture of sand, binder, and water. And tar is also man-made, like the bricks. El asfalto sustituyó a la mezcla. La mezcla también es algo natural, está compuesta por elementos naturales como arena y agua. El asfalto es fabricado por el hombre. Esto mismo está ocurriendo en nuestro mundo hoy. So this is also happening in our world today. People are saying we don't need God, that God is dead, that we have science, we have technology. Esto también está pasando hoy. El pueblo dice no necesitamos a Dios, Dios está muerto, tenemos la ciencia, tenemos tecnología. People are saying that human reason and intellect could save us alone, that we don't need anything else, that all we need is to come together and unite our efforts together. Piensan que la razón y el intelecto humano pueden salvarnos, que no necesitamos nada más. So although unity is a good thing, if it's used against God, then it's a bad thing. Aunque la unidad es algo bueno, si está usada, puede convertirse en algo malo. If human beings are united against God, then it's a bad thing. And that's what's going on here at the Tower of Babel. Cuando los seres humanos usan la unidad en contra de Dios, esto es algo malo. Y es precisamente lo que está sucediendo en la Torre de Babel. So these people, they were trying to make a name for themselves. Estas personas estaban tratando de hacerse un nombre para sí mismos. They were trying to glorify themselves, and they wanted to build themselves a legacy so people would remember them. Estaban tratando de glorificarse a sí mismos y querían construir un legado para que las personas lo recordaran. Let us move on to Genesis 11:4. Vamos a seguir a Génesis 11:4. They said, "Come, let us build for ourselves a city and a tower whose top will reach into heaven, and let us make for ourselves a name, otherwise we will be scattered abroad over the face of the whole earth." Génesis 11:4, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. So they wanted to build a city that would reach into heaven. They wanted to go to heaven on their own human efforts. Entonces querían construir una ciudad cuya torre llegara hasta el cielo. Querían llegar al cielo por medio de sus propios esfuerzos humanos. And so by doing this, they wanted to make a name for themselves. They wanted to say, like, look at me, I'm doing all this for God, and I'm going to heaven, and everyone will remember my name. Y al hacer esto, querían hacerse un nombre por sí mismos, diciendo, mírenme, estoy haciendo todo esto para Dios, voy a ir al cielo y todos recordarán mi nombre. So to put it in today's perspective, it's similar to people that perhaps created a charitable program. They do lots of charity, and then they say, look at all the good that I do. I'm going to heaven, and my name will be remembered forever. Es parecido a personas hoy en día que crean programas de beneficencia o realizan muchas obras de caridad y dicen, miren, todo el bien que hago, voy a ir al cielo y mi nombre será recordado para siempre. So by doing this, by constructing the Tower of Babel, they wanted to become famous and they wanted to glorify themselves. Y al hacer esto buscaban hacerse famosos y glorificarse a sí mismos. Human beings have always been trying to be like God, or they make other humans to be like God. Los seres humanos siempre han tratado de ser como Dios o han hecho que otros seres humanos sean tratados como si fueran Dios. One good example of this is when Eve ate from the tree of the knowledge of good and evil. Por ejemplo, es como cuando Eva comió del árbol del conocimiento del bien y el mal. So let us read Genesis 3:5. Vamos a leer Génesis 3:5. And it says, "For God knows that in the day you eat from it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil." Dice, pues Dios sabe que el día que de él comas,
serán abiertos vuestros ojos y veréis como Dios, conociendo el bien y el mal. So this is the thing that won Eve over. She thought, I could be just like God, and that really tempted her. Esto fue lo que convenció a Eva y pensó, podría ser yo igual a Dios, y finalmente lo intentó. This is also right in line with the fallen angel Lucifer in his heart when he fell. He didn't even have to say it. Esto es similar también como el corazón del ángel caído Lucifer cuando cayó. So let us read Isaiah 14, 12 through 13. Vamos a leer Isaías 14 del 12 al 13. And it goes, How you have fallen from heaven, O star of the morning, son of the dawn. You have been cut down to the earth, you who have weakened the nations. But you said in your heart, I will ascend to heaven, I will rise my throne above the stars of God, and I will sit on the mount of assembly in the recesses of the north. Isaías 14 del 12 al 13 dice, como has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora, has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. So that's what the fallen angel was thinking, and that's what made him fall, because he was thinking he could rise up higher than God. Y esto era lo que pensaba el ángel caído y fue lo que provocó su caída. Pensaba elevarse por encima de Dios. He thought that he could be better and stronger than God. Pensó que podría ser mejor y más fuerte que Dios. So that has been the human desire since the beginning. We all want to be God. Este es el deseo humano desde el principio. Todos queremos ser Dios. I am the God of my own life, right? Como el dicho, yo soy el Dios de mi propia vida. And that's the problem. That's what the Tower of Babel symbolized. Y este es el problema. Esto es precisamente lo que simboliza la Torre de Babel. So what God did was he came down and confused their languages. Y lo que Dios hizo fue bajó y confundió sus lenguajes. At first, it says the whole world used one language and the same words. Primero decía que todos usaban una lengua. So when it says they have one language, it means the same words. But for us today, it means human beings now are drawing closer to having one universal, similar culture, similar civilization, similar thoughts, similar ideologies, and similar beliefs. Y aquí decían las mismas lenguas y las mismas palabras. Cuando dice que tenían una sola lengua, significa que hablaban las mismas palabras. Para nosotros el día de hoy también significa que la humanidad está acercando cada día más a tener una cultura universal, una civilización semejante, con pensamientos semejantes, ideologías semejantes y creencias iguales. So right now, today, we live in a global village. The world has gotten a lot smaller. Hoy vivimos en una aldea global. El mundo se ha hecho más pequeño. You can take a plane and go around the whole world in less than a week. Puedes tomar un avión y darle vuelta al mundo y regresar en menos de una semana. You can take a plane, you can talk to people across the world anytime. Puedes hablar con personas en cualquier lugar del mundo en cualquier momento. So the world has become a global village. Así que el mundo se ha vuelto una aldea global. There is a prevailing culture throughout the world in which no matter where we live or what language we speak, we can still communicate with one another and share ideas in some way or another. Hay una cultura que existe hoy en día que no importa dónde estemos, qué lengua hablemos, pero podemos compartir ideas de la misma manera. We're getting closer to that one thing that can rule over the whole world that everybody will know. Estamos acercándonos a esa única realidad que podrá gobernar al mundo entero y que todos conocerán. So that's what God is telling us in Genesis 11. We're using the same language and same words. For example, most of the world has accepted this Western culture. Everyone uses it. Eso es lo que Dios nos está enseñando en Génesis 11. Estamos usando el mismo lenguaje y las mismas palabras. Por ejemplo, gran parte del mundo está adoptando la cultura occidental. Todos utilizan nuestra cultura. So we're getting closer to that day where the whole world will have one culture. Y estamos acercándonos al día que todo el mundo esté en la misma cultura.
And what this means is that it's showing us that we're getting close to the end. Y lo que nos demuestra esto es que estamos más cercas al fin. We're getting closer towards judgment. Nos estamos acercando al juicio. And this is because that one culture is not going to be God-centered. Y esto es porque esta cultura no estará centrada en Dios. This new culture is human-centered. Esta cultura está centrada en humanidad. And they come together to build the Tower of Babel. Y estas culturas se juntan para construir la Torre de Babel. So this is what humanity is doing right now. Y esto es lo que la humanidad está haciendo el día de hoy. So how does this story end? ¿Cómo termina esta historia? It ends with God coming down and confusing their language. Termina con Dios descendiendo y confundiendo su lenguaje. So what this means is that they couldn't communicate with each other anymore. Y lo que significa esto es que ya no podían comunicarse. It means that there was strife and conflict. Había produjo y conflicto. So in other words, eventually for us, this is going to turn into a war. Y esto para nosotros se convertirá en guerra. That's what God is prophesying to us today. Es lo que Dios está profetizando el día de hoy. Human efforts coming together to become one always ends up with a war. Los esfuerzos humanos para unirse, para convertirse en uno solo, siempre terminan en guerra. Human efforts that rely on their own wisdom and reasoning always ends up in a war. Esfuerzos humanos por confiar en su propia sabiduría y su propio razonamiento siempre terminan en guerra. In the 18th century, there was an enlightenment where many philosophers came up with new ideas, and all of them agreed that there is no God, that they didn't need God. En el siglo XVIII ocurrió la ilustración cuando muchos filósofos comenzaron a desarrollar nuevas ideas. Ellos coincidían en que no existía Dios y que no necesitaban a un Dios. They concluded they only needed human reason and unity, and that this would allow them to achieve anything. Llegaron a la conclusión que lo único que ocupaban era razón humana y unidad, y esto los alcanzaría a poder hacer cualquier cosa. In the 19th century, these people came together and collaborated, and through science and technology, they achieved remarkable advancements and innovations. Y en el siglo XIX, estas personas se unieron y colaboraron entre sí, y mediante ciencia y tecnología llegaron a hacer invenciones y avances extraordinarios. So as a result, everything was getting better. Parecía que todo mejorara. But as a result of all this, in the early 20th century, World War I and then World War II happened. Pero como resultado de esto, a los principios del siglo XX llegó la Primera Guerra Mundial y después la Segunda Guerra Mundial. So science and innovation was used to kill one another. Y entonces la ciencia y la innovación fueron utilizadas para matarse uno a otro. It always ends up like this. Siempre termina de esta manera. Human beings, when they come together with their own reason and their own powers without God, always end up in a war. Cuando los seres humanos se unen confiando únicamente en su propia razón y en su poder sin Dios, siempre terminan en guerra. So if we are getting closer to that day, that means we are getting closer to another world war, which would be World War III. Así que si nos estamos acercando nuevamente a ese día, significa que también nos estamos acercando a otra guerra mundial, que es la Tercera Guerra Mundial. So if God is not at the center, human efforts always end up with strife and conflict. So this is why we need to live a God-centered life. Por eso, si Dios no está en el centro, los esfuerzos humanos siempre terminan produciendo contienda y conflicto. Por esta razón es por la que debemos vivir una vida centrada en Dios. So Genesis 11 ends with that. Y Génesis 11 concluye con esto. There were all these people doing this, but there was a small group of nobodies, Noah, Shem, and Eber, who separated themselves and tried to live a godly and holy life. Había muchas personas haciendo todas estas cosas, pero existía un grupo pequeño de personas desconocidas, que fueron Noé, Sem y Eber, quienes se apartaron y procuraron vivir una vida santa y piadosa. So apart from all that, Noah, Shem, and Eber, they did not participate in building the Tower of Babel. Y Noé, Sem y Eber no participaron en la construcción de la torre. When this human effort was too strong and was persecuting them, they migrated to a different place, which was Haran. Cuando este esfuerzo humano se volvió demasiado, huyeron de ahí a un lugar llamado Harán. So eventually, from this small lineage and this minority of people came Abraham.
Y finalmente de este pequeño linaje y de esa minoría de personas nació Abraham. This is why the Bible says we need to become Abraham's descendants. Por eso es que la Biblia dice que debemos convertirnos en descendientes de Abraham. This is the kind of life the saints in the end times need to live. Este es el tipo de vida que los santos en los últimos días tienen que vivir. We cannot participate in the construction of the Tower of Babel. No podemos participar en la construcción de la Torre de Babel. This is going on in the world right now. We cannot see it, it's invisible, but it's going on right now, it's happening. Eso es lo que está sucediendo en el mundo hoy en día. No podemos verlo, es invisible, pero está sucediendo. We need to separate ourselves from Babylon, from all that. Tenemos que separarnos de Babilonia. We need to have our own beliefs, ideologies, culture, and thoughts that are God-centered. Ocupamos tener nuestras propias creencias, ideologías, cultura y pensamientos, todos centrados en Dios, Christ-centered. centrados en Cristo. If we are united, we are united in Christ, in the Word. Amén. Si estamos unidos, debemos estar unidos en Cristo, en la palabra. Amén. And we need to come out of Babylon and come into the new city that God will show us, which is called the New Jerusalem. Debemos de salir de Babilonia y entrar en la nueva ciudad que Dios nos mostrará, llamada la Nueva Jerusalén. So now let us read Revelation 18:4. Vamos a leer Apocalipsis 18:4. And it says, I heard another voice from heaven saying, Come out of her, my people, so that you will not participate in her sins and receive of her plagues. Apocalipsis 18:4 dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. So God is telling his people, Abraham's descendants, the believers of Jesus Christ, to come out of there. Dios está diciendo a su pueblo, a los descendientes de Abraham, los creyentes de Jesucristo, que salgan de ahí. He's saying to not participate in that sin and do not participate in building that Tower of Babel. Y dice, no participen en el pecado y no participen en la construcción de la Torre de Babel. So that's what the world is doing. Y eso es lo que está haciendo el mundo. If you do participate in building this tower, the plagues are going to fall on you. Si participan en la construcción de la torre, caerán las plagas sobre ti. So that's why you have to come out of there. That's what Abraham did. Por eso es que debes salir de ahí. Esto fue lo que hizo Abraham. So Genesis 11 reflects upon the conclusion of history. It concludes with the people of God entering into New Jerusalem. Así que Génesis 11 refleja la conclusión de la historia, concluye con el pueblo de Dios entrando a la Nueva Jerusalén. Just like Abraham, we must spiritually leave our Babylon and only trust in God for salvation. Igual que Abraham, nosotros debemos abandonar espiritualmente nuestra Babilonia y confiar únicamente en Dios para la salvación. Amén. Amen. So now let us read Acts 4, verse 12. Vamos a leer Hechos 4:12. And there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven that has been given among men by which we must be saved. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. We cannot go to heaven through our own human efforts. We need God's grace to go to heaven, and that grace is Jesus Christ. No podemos llegar al cielo por nuestros propios esfuerzos, ocupamos gracia y esa gracia es Jesús. Let us only glorify the name of Father and Jesus Christ. Glorifiquemos solamente el nombre del Padre y de Jesucristo. We can't glorify our own name or any other names. We have to decrease so Christ can increase in our lives. No nuestro propio nombre ni el de ninguna otra persona. Nosotros debemos disminuir para que Cristo aumente en nuestras vidas. We have to disappear so Christ can fully appear in us. Debemos desaparecer para que Cristo se manifieste plenamente en nosotros. So we must trust God's covenant. They didn't trust God's covenant, and that's why they built the Tower of Babel. Debemos confiar en el pacto de Dios. Ellos no confiaron en el pacto de Dios y por eso construyeron la Torre de Babel. We must trust in God's covenant. And what is God's covenant to us? Ocupamos a confiar en el pacto de Dios y cuál es el pacto de Dios a nosotros. So let us read 1 John chapter 2, verse 25. Vamos a leer 1 de Juan 2:25.
This is the promise which he himself made to us, eternal life. Primera de Juan 2:25 dice, y esta es la promesa que él mismo nos hizo, que es la vida eterna. So, to conclude, there's only one big promise that God made to us. Para concluir, solo hay una promesa que Dios hizo. There are many small promises, but they all work towards this big promise, which is eternal life. Hay muchas pequeñas promesas, pero todas conducen a esta gran promesa que es la vida eterna. If we trust in God, we can have it. Si confiamos en Dios, podemos recibirla. If we trust in ourselves, we cannot have it. Pero si confiamos en nosotros mismos, no podemos obtenerla. So let us trust his covenant and let's not live a human-centered life, but let's live a Christ-centered life so that we can be like Abraham and come out of Babylon and enter into the New Jerusalem. Por lo tanto, confiemos en su pacto y no vivamos una vida centrada en el ser humano, sino una vida centrada en Cristo, para que podamos ser como Abraham y salir de Babilonia y entrar en la Nueva Jerusalén. Amen. So that's the end of this study. So now let's close with the prayer. Esa fue la conclusión. Vamos a terminar con una oración. Dear Heavenly Father, Amado Padre Celestial, thank you for allowing us once again this time to come together in your house. gracias por permitirnos una vez más reunirnos en tu casa To receive your eternal word, Father. para recibir tu palabra eterna, Padre. We ask you, Father, to help us have no room for Babylon in our hearts, but to truly remember the covenant you've made with us, which is eternal life. Te pedimos que no haya lugar para Babilonia en nuestros corazones, sino que recordemos verdaderamente el pacto que has hecho con nosotros, el cual es la vida eterna. We know we cannot enter into your kingdom with our own human efforts, so we pray for your continual guidance and grace to have our faith preserved until we reach the finish line. Sabemos que no podemos entrar en tu reino mediante nuestros propios esfuerzos humanos, por lo que te rogamos que continúes guiándonos y concediéndonos tu gracia para que nuestra fe sea preservada para llegar hasta la meta. Help us to be as Abraham's descendants who do not participate in the things of this world, but to dedicate ourselves to your work. Ayúdanos a ser como los descendientes de Abraham, que no participan en las cosas de este mundo, sino que se dedican a tu obra. For all these things we pray in the precious name of Jesus Christ with thanksgiving. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, con acción de gracias. Amen. Amén. Lord's Prayer. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén. Amen.